¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. El lunes 13 de marzo de 2023. Este es el podcast Política para Adultos. En un día lunes que ya se advierte agitado, estamos con mucho movimiento. Está Jaime en movimiento, estoy yo mismo también desplazándome. Estamos todos moviéndonos porque están pasando muchas cosas. Así es que Pepe Out y Jaime Belolio, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en un día lunes. Yo tengo una pregunta inicial para cada uno, por cosas que han ocurrido y por cosas que se han dicho en los últimos días. Para Jaime Belolio tengo la siguiente pregunta. ¿Fue Sebastián Piñera el que ordenó a la derecha para que votara contra la reforma tributaria? Y segundo, para Pepe Out, ¿es Carolina Toá quien gobierna el país en este minuto, como dijo ayer el rector Carlos Peña? Partamos por Jaime. Jaime, ¿fue Piñera o no fue Piñera? Mira, me detuve para contestar. La verdad es que yo creo que este gobierno tiene un problema que es bastante crónico, que es el pretender culpar siempre a terceros de sus propios errores o de sus propias fallas. Lo vimos en el caso de los incendios muy recientemente, frente a una falta de preparación. Al final, para algunos de ellos, no para todos, terminaron siendo las empresas forestales las culpables de los incendios, una cuestión ridícula. Pero yo creo que en este punto, cuando ya culpan a Piñera de su propia derrota y de su propia mala estrategia en la reforma tributaria, ya llegaron a lo patético. Entiendo el discurso de querer echarle la culpa a la derecha y decir, mira, estos son los malos, nosotros somos los buenos, estas son las cosas que no vamos a poder hacer, pero la verdad es que fueron ellos mismos los que decidieron que querían pasar por la Cámara de Diputados con 2 o 3 votos. No les funcionó esa estrategia y en vez de asumir su propia responsabilidad y no cambiaron nada, digamos, de la reforma en la Cámara y querían hacerlo solo en el Senado, culpan a Piñera. Y yo creo que se empezaron a dar cuenta a medida de que lo iban diciendo que era un grave error, porque básicamente estaban diciendo que Piñera era capaz de unir desde Pamela Giles hasta el Partido Republicano, y que entonces cuando vengan ahora las otras reformas, la de pensiones, la de salud y otro, si quieren conseguir aprobaciones van a tener que ir a buscar a Piñera. No, entonces yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que habían cometido un error al decirlo, y en la tarde empezaron a bajar el perfil de, no, bueno, no es responsabilidad de él, pero él de alguna manera influyó porque dijo algo. Entonces yo creo que da cuenta de un poco, quedaron absolutamente descompuestos por esto. Las palabras del ministro Marcel yo las leo así, si no, no se entiende cómo salió tan enojado con frases tan duras, tan descalificadoras, que en un tono que obviamente es distinto a lo que él siempre decía, pero además muy contradictorio con lo que se espera, particularmente este año, cuando necesitas esa reforma. Así que, no, obviamente no fue el presidente Piñera, tiene una opinión al respecto, pero otra cosa es que haya ordenado desde Pamela Giles hasta el Partido Republicano. Eso solamente está en el mundo imaginario de algunas de las personas del gobierno. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Pepe Out, respecto de Carolina Toá, ¿es ella que gobierna ahí o no? Bueno, no gobierna, pero conduce el gobierno sin duda. Mucho tiempo que no teníamos una una jefa de gabinete y una hegemonía tan clara dentro del gobierno, porque se ha dicho poco, eh, el cambio después del plebiscito del 4 de septiembre lo que hizo fue cambiar la hegemonía en la conducción que antes estaba básicamente en el eje Camila Vallejo, Antonio Orellana, es decir, Ministerio de la Mujer y Secretaría General de Gobierno, pasó a Interior, Hacienda, SECPRES. ¿Ah? Y eso se refuerza en el reclutamiento de los nuevos ministros, sin duda. Carolina Toá es la jefa de gabinete, como pocas veces había habido jefatura de gabinete, pero el que gobierna es el presidente, sin duda. Ahora, Pepe, déjame quedarme un segundo ahí porque, sin embargo, el cambio de gabinete último, hay quienes lo interpretaron como un reforzamiento un giro precisamente hacia el socialismo democrático, pero da la sensación que si tú no mueves las piezas centrales del equipo político y económico que quedó intacto, que ahí está Camila Vallejo, ahí está Antonio Orellana, ahí está la ministra del Trabajo, que son para las reformas previsionales y todo muy relevantes, ahí está Marcel, eh,
eso no cambia demasiado, ¿no? No es que este cambio de gabinete haya sido como se pensaba, una renovación de una promesa, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo no creo que haya habido muchos pensando que iba a haber modificación en el equipo político y en el equipo económico. La verdad es que todos pensábamos que las modificaciones iban a ser básicamente en los ministerios sectoriales. Incluso teníamos desconfianza en que tuviera la fuerza para hacer el cambio, súper bienvenido a mi juicio, en la Cancillería, que lo que hizo fue no simplemente cambiar de nombres, sino que le puso nombre a una nueva política exterior. ¿Ah? Porque de la ambigüedad y la tensión existente entre la ministra eh, y las dos subsecretarías, tensión que no era personal, sino que era tensión política, eso se resuelve entregándole la jefatura a un emblemático de la casa, digamos. Empujador, fue embajador, escúchame, era embajador en Suecia, cuando era embajador ante la Unión Europea se discutía justamente el tratado con la Unión Europea, es decir, es un hombre de la integración económica de Chile al mundo. Por supuesto, faltó la frase que dijera claramente hemos cambiado de enfoque en materia internacional, pero el gobierno ha cambiado de enfoque en los hechos en materia internacional y en buena hora, porque esa ambigüedad, esa, yo diría, ese anclaje ideológico antediluviano de pensar que Chile puede desarrollarse sin insertarse todo lo posible en las relaciones económicas internacionales, quedó completamente derrotado. Yo diría que esa es la noticia más fuerte del cambio de gabinete. La otra es el ingreso de una generación avesada. ¿Ah? Le llegan canas, le llega experiencia de concertación. ¿Ah? Pizarro fue subsecretario de la concertación, Van Claveren fue subsecretario de la concertación, Jaime Aguirre, un hombre vinculado, nos hizo todos los himnos habidos y por haber en las campañas del PPD y de la concertación, desde la alegría de bien en adelante. En fin, la Jessica López, que llega al Ministerio de Obras Públicas, es un cuadro político del socialismo chileno, un cuadro político técnico, diría yo, muy avesado, con experiencia en el Claro. privado y en el público, pero con, no sé, más de 10 años a la cabeza del Banco Estado. Entonces, lo que hace el presidente Boric es reclutar experiencia concertacionista. De acuerdo. Jaime, el otro tema muy relevante de la semana, ¿no? Junto con el cambio de gabinete que vino casi con 2 días de diferencia, fue por supuesto el tema de la reforma, que la primera pregunta que te hice, la reforma tributaria. ¿Tú crees que hay posibilidades de que haya un acuerdo entre el gobierno y la oposición, o el gobierno y la derecha, para una reforma tributaria? Porque el gobierno ha dicho que no va a insistir con el mismo proyecto, pero tiene que insistir con algo, y dice que partió unas conversaciones, dice el ministro Marcel, para tratar de arribar a algo. ¿Cuál es el clima que ves en la derecha para un acuerdo nuevo en tributario? Oye, una cosa breve con respecto al cambio que decía Pepe. Yo estoy de acuerdo con él en que aquí hubo un reforzamiento del cambio de gabinete así más profundo que fue antes, ¿no? Que fue cuando entra la ministra Tobá y cuando entra la ministra Uriarte. Y aquí también lo que hace es traer, y yo creo que vale la expresión, viejos cracks. O sea, de partida Jaime Pizarro, mi ídolo de chico, de todas maneras, ahí siendo ministro del deporte, con la experiencia que ya tenía antes que existiera, de hecho, el propio Ministerio del Deporte. Él trabajó con Bachelet como subsecretario en el fondo, pero todavía no existía como tal el ministerio. Y era necesario que lo hiciera porque este año son los Panamericanos y los Panamericanos, y va a ser la imagen que va a tener el gobierno sobre sobre si saben o no gestionar un evento de esa magnitud en el cual vienen atletas de muchas partes del mundo, pero por de pronto Estados Unidos. Entonces, ahí ya tenían una tarea que era complicada. Jaime Aguirre, obviamente, también es parte de esos viejos cracks, lo mismo que Van Claveren, y las dos ministras,
yo no las voy a tratar de viejas cracas, así que allá las vamos a dejar. Son jóvenes promesas. No, son dos personas que tienen experiencia también en el ámbito en el cual están, entonces, a falta de gestión pública, que era lo que le pasa al gobierno, creo que ambas tienen esa misma experiencia. Y con respecto a la reforma tributaria, está lo que te decía yo con respecto al tono. Porque dado que el ministro de Hacienda sale a decir que básicamente quienes habían votado en contra de la idea de legislar estaban favoreciendo a quienes cometen delitos, tuvo que echarse para atrás en ese tono, cambiarlo de a poco, porque como si no iban a querer y después ir al Senado a decir, oiga, generemos un gran acuerdo transversal para que haya 2/3, cuando recién había agarrado a patadas a todo el mundo, digamos. No se entendía esa fórmula. Entonces yo creo que todavía están esos resabios de esa como rabia que ellos tenían por el hecho de haber fracasado en su estrategia. Creo que no han hecho su autocrítica, al menos pública, puede que la hayan hecho internamente, pero pública no se ha escuchado cuál es realmente la autocrítica que hacen con respecto a la reforma. Y, y yo no veo ninguna opción de que se vaya a llegar a ese acuerdo antes de las elecciones de mayo. Y si es que el gobierno no da señales de que quiere moderar la reforma tal como la estaba pensando, yo creo que también es muy difícil que esta se llegue a aprobar. Jugaron la línea de culpar a quienes habían rechazado con tal de ganar quizás algo en opinión pública, quizás quisieran hacerlo en materia como electoral, presionarlo más hacia lo electoral, pero no les conviene porque les rebota rápido, por de pronto, porque el presidente y sus ministros y ministras votaron en contra de reformas tributarias y votaron en contra de proyectos de ley importantes en términos generales, y porque necesitan sacar adelante otras reformas a las cuales tampoco tienen mayoría. Entonces, la tesis de agarrar a patadas, digamos, a la oposición cuando no vota lo que ellos quieren, creo que es una mala alternativa para el gobierno hoy día. Yo creo, Eduardo, Pepe, sí. déjame un comentario pequeñito. Yo creo que el valor que tiene la coyuntura esta, que Mario Marcel mostró que es humano, ¿ah? Y que su impermeabilidad, su talante siempre positivo, en fin, obviamente en una situación como esa se alteró de manera brutal. Ahora, el error es anterior, porque en verdad pensar que tú puedes ir al Congreso a hacer votar una ley tan importante es como la reforma cero, es la reforma fundante del resto de mis reformas, con comillas la garantía de que tienes 80 votos cuando necesitas 78, es una locura. Oye, si nosotros cuando empujamos la reforma de Bachelet teníamos mayoría en ambas cámaras y podríamos haber aprobado lo que quisiéramos, pero tú no puedes aprobar una reforma tributaria sin mayoría amplia, ¿ah? Porque si no es muy frágil. Creo que el problema que tuvieron es que pensaron que todo el acuerdo se iba a construir en el Senado, porque tenían Claro. mayoría en la Cámara. Y esa es una equivocación brutal, porque la mayoría en la Cámara es de una fragilidad proverbial. Pero hay otro elemento interesante. Fíjate que hay un artículo hoy día en el Libero de Óscar Guillermo Carretón y ayer en una columna del Libero también de Álvaro Briones, dos personas que nadie las podrá acusar de ser de derecha, digamos, dicen que hay un problema estructural por las dos almas. En el fondo, el debate adentro del oficialismo entre las dos almas es tan intenso, es tan duro y hay tanto desgaste que una vez que se llega a un cierto acuerdo, como que ya no se le puede tocar, porque gastaste toda tu energía y tu munición en ese debate, entonces después salir a debatir con la oposición es muy complejo, explicando un poco por qué llegó tan poco conversado la reforma tributaria a la Cámara de Diputados. No sé si te hace sentido eso. Pero tiene que ver con eso, efectivamente. Todos los gobiernos sufren de lo mismo. A cada vez que entregan algo a la oposición, reciben el castigo de los propios. Y eso yo lo viví con Bachelet, lo viví con Piñera, con los tres gobiernos que me tocó participar como parlamentario. ¿Ah? A veces el ministro te decía para callado, pero todavía no lo comuniques porque tengo primero que convencer a la bancada de Belolio, ¿ah? Que está muy dura, ¿ah? Porque Belolio es minoría, en fin, ¿ah? Esas cosas son naturales. Ahora, en este caso, más naturales todavía, porque la coalición de gobierno se constituye, es muy reciente.
dos coaliciones son recientes, Eduardo. La coalición Apruebo Dignidad se constituyó para elegir el candidato presidencial. No tiene trayectoria, no tiene amistad cívica, no están aceitadas las comunicaciones como la Concertación o como Chile Vamos, que remaron mucho antes de llegar a gobernar. Y remaron muy poquito antes de llegar a gobernar. Se constituyó a Apruebo Dignidad para las primarias presidenciales, ganó Boris la primaria y luego ganó la elección y tuvieron que gobernar. Y más encima, para ganar en segunda vuelta, tuvieron que incorporar a otra coalición que tampoco era coalición, porque la coalición era la Concertación. ¿Ah? Este es un subconjunto mayoritario, por supuesto, de la Concertación, y tiene más fluido, más fluidez, pero tampoco es una coalición consolidada. Los liberales llegaron a ese sector hace menos de un año. Claro, por supuesto. Jaime, algunos elementos finales para este tema tributario antes de que nos despidamos. No, yo te iba a decir que estas son coaliciones que se entrenaron en oposición. Es decir, el momento en el cual jugaron juntos era el gobierno pasado, donde fueron una oposición brutal. Y entonces a momentos como que se les olvida que ahora están gobernando. Porque cometen esos errores inclusive de ser oposición de ellos mismos. Entonces, cuando se pusieron de acuerdo en ser oposición antes y hoy día en ser gobierno, antes era quién era el más duro contra Piñera, quién era el más duro contra, qué sé yo, el sistema, lo que fuese. Entonces, hoy día les pasa también eso, en que hay un sector dentro de gobierno que siente que tiene que ir a buscar el malestar de las personas más bien de izquierda. Entonces, si es que negocian algo en el Parlamento, después no están disponibles a ir a tener que ceder de nuevo porque sienten que esas personas no se lo van a dejar. Entonces yo creo que el PC en general se ve atrapado en eso. En cualquier tipo de, comillas, moderación en la reforma tributaria, en reforma de pensiones, en reforma en materia de salud, siempre se va a estar en contra de aquellos que ya habían marcado una posición muy firme, que suelen ser aquellos más radicales, digamos. O sea, el PS le es más fácil navegar en esa línea, al PPD también le es más fácil navegar. En cambio, los otros tienen una posición mucho más dura, con militantes mucho más duros. Y el gobierno tiene que estar haciendo gestos permanentemente hacia la socialdemocracia, el socialismo democrático, y después también hacia el otro lado para tratar de ampliar ese espacio de influencia, tal como lo dijo el presidente, ¿no? Que mandató a sus ministros y ministras cuando hace el ajuste de gabinete, en que parte de su rol es extender y amplificar, digamos, el espacio donde se ve reflejado el gobierno. Yo creo que hay que volver a revisar las palabras que le dedicó a cada uno de los ministros y ministras, porque yo creo que hay harta clave de lo que él piensa que tiene que hacer el gabinete como tal. O sea, hay frases que son muy del referidas a cada uno de ellos en lo que se espera, desde gestión, desde comunicación, desde ampliar hacia el centro, desde ese país donde, digamos, hay una socialdemocracia como tal, entonces un estado de bienestar, de hecho lo dijo como tal. Yo creo que es importante volver a revisar esas frases que pueden haber pasado así como desapercibidas. Yo creo que son importantes para conocer qué es lo que él al menos espera sobre la gestión del gobierno en estos próximos meses. Lo de la reforma tributaria, Clarísimo. Sí. Lo de la reforma tributaria, Eduardo, hay que verlo en el contexto siguiente. Siempre, todo gobierno dibuja la disyuntiva de morir con las botas puestas, es decir, clavar una bandera, pero fracasar en el Parlamento, diciendo, allí están los culpables de eso, claro. O negociar hasta que construye mayoría para su proyecto, es decir, flexibilizar hasta que tenga mayoría. Y yo creo que es una disyuntiva falsa, porque no existe la posibilidad de culpar a otro que no sea el que tiene las riendas del poder. Siempre, invariablemente, el responsable de los fracasos legislativos será el gobierno. Y no, pregúntale a Michelle Bachelet, a Sebastián Piñera, sobre el fracaso de sus reformas previsionales. Siempre será responsable el gobierno. Y esto de culpar a la oposición dura 2 semanas. ¿Ah? Y luego tienes tú que buscarla para conseguir mayoría. Y claro, podrás tener tus duros que te retienen, pero allí está la decisión gubernamental y a mí no me cabe ninguna duda
de que el presidente está empeñado en que haya acuerdo tributario, porque una reforma requiere acuerdo y acuerdo amplio, que haya reforma previsional y una reforma previsional requiere también acuerdo amplio, porque finalmente eso le dará sentido a que haya pasado por el gobierno, que pasar por el gobierno sin nueva constitución. Y por eso también es clave una constitución de consenso, porque si no, no va a ser aprobada. Sin reforma tributaria y sin reforma previsional, francamente, la gente va a decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué gobernó? Exactamente. Oye, tenemos que liberar a Jaime, que tiene que entrar a otro compromiso, pero muchas gracias, ha sido muy interesante, hemos quedado muy al día con el tema. Pepe Out y Jaime Belolio, gracias por estar de nuevo en Política para Adultos. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.